procedo a la grabación. Sale, entonces, micrófonos chicos. Ahora bien, entonces, repito. Ya hablamos entonces del origen aparente y del origen de su recorrido, tanto primero el intracraneal, desde su origen aparente hasta que cada una de las ramas va a abandonar prácticamente nuestra cavidad craneal a través de diferentes orificios ya mencionados. Ahora bien, recuerda que los orígenes reales se encuentran en núcleos, así hablamos, ¿te acuerdas? Núcleos o ganglios. Los núcleos o ganglios, recuerda, son estructuras neuronales donde o se va a integrar la información que recibe eh, la, la fibra nerviosa, o son lugares donde se va a emitir una respuesta motora específica. Entonces, en el caso de nuestro nervio trigémino, el nervio trigémino va a estar compuesto por cuatro núcleos, de los cuales va a ser uno específicamente motor y tres núcleos sensitivos, ¿sale? Tres núcleos sensitivos. Lo repito, el nervio trigémino va a estar conformado por cuatro núcleos específicos, de los cuales son uno motor y uno motor y tres sensitivos. El núcleo motor, que es el que se va a encargar prácticamente de la inervación motriz de los músculos que habíamos platicado, los músculos de la masticación, el miloioideo, el digástrico, el tensor del paladar y del tensor del tímpano, va a estar específicamente ubicado en nuestra protuberancia. De nuestra protuberancia, ¿en dónde específicamente lo vamos a encontrar? Prácticamente en la porción media y central, aproximadamente en esta zona. Vamos a encontrar nuestro núcleo motor, ¿sale? Núcleo motor. Así se denomina, núcleo motor del trigémino, ¿sale? Y a partir de aquí vamos a encontrar neuronas que van a emitir sus axones, que se van a dirigir de manera horizontal y en un sentido lateral, ¿sí? Para encontrar prácticamente lo que decíamos, el origen aparente del nervio, ¿sale? Luego, ese es el núcleo motor únicamente. Luego vamos a hablar de tres núcleos sensitivos. El primero es el núcleo, aquí está su nombre, núcleo o ganglio semilunar o denominado ganglio de Gasser, núcleo de Gasser. Pues repito, el primero es el ganglio del trigémino o semilunar, o también denominado ganglio de Gasser. Este ganglio semilunar o de Gasser, lo podemos ver aquí, prácticamente es el que es un ganglio de integración de información. Si lo están viendo, prácticamente es el que recibe información tanto de la rama 1, de la rama 2 y de la rama 3. Este ganglio de Gasser, a diferencia, lo vamos a encontrar de manera externa, no está dentro de la protuberancia. Específicamente en donde va a estar en el piso medio de nuestra base craneal. ¿Dónde? ¿En qué hueso? En nuestro hueso temporal. Y entonces, ¿en qué porción de nuestro hueso temporal? Acuérdate. Veamos. Esta recuerda que es la porción petrosa o petrotimpánica. ¿Sale? Y de aquí, de esta porción petrosa o petrotimpánica, recordarán que tiene cuatro caras. Dos caras superiores y dos caras inferiores. Aquí estamos viendo las caras superiores. Esta es la cara antero superior y la cara postero superior. Entonces, el ganglio de Gasser o ganglio semilunar lo vamos a encontrar que está asentado sobre la cara antero superior de la porción petrosa de nuestro hueso temporal. ¿Sale? Primer ganglio sensitivo. Después, veremos entonces que los otros dos ganglios sensitivos. Ahora, este ganglio de Gasser, este ganglio de Gasser es el que se va a encargar prácticamente de recibir la información que tiene que ver con el dolor,
la temperatura, el tacto y presión, y sobre todo con la propiocepción. ¿Vale? ¿Vamos bien? Luego, los otros dos núcleos sensitivos los vamos a encontrar ahora sí, específicamente, dentro de nuestra protuberancia, al interior de la protuberancia. ¿Vale? Los dos ganglios sensitivos que nos falta por ver son el núcleo espinal y el núcleo mesencefálico. Núcleo espinal y núcleo mesencefálico. Entonces, el núcleo mesencefálico, su nombre lo dice, prácticamente va a estar en la porción del mesencéfalo y en su porción lateral. Prácticamente va a abarcar la región lateral de la protuberancia en esta forma, lateral. ¿Vale? Este es el núcleo mesencefálico. El núcleo mesencefálico se encarga de recibir la información de los receptores que tienen que ver con la propiocepción y presión localizados en los dientes, en los músculos masticatorios, en la articulación temporomandibular y en las encías. Entonces, les repito, el núcleo mesencefálico, que es completamente sensitivo, se va a encargar de recibir la información sensitiva de la propiocepción y presión de los dientes, de los músculos masticatorios, de la articulación temporomandibular y de las encías. Es decir, entonces, que este núcleo es el que se va a encargar de percibir qué tan fuerte tenemos que morder o qué tan fuerte debemos de hacer la fuerza de la masticación. Es el que se encarga de percibir cuando tenemos una alteración en la oclusión, ¿no? Que tenemos un desgaste oclusal o tenemos la pérdida de un diente, o cuando ustedes generan una restauración con una amalgama o una resina, si está afectada, elevada o mal hecha esa restauración, puede generar que hay una alteración en la mordida. ¿Se acuerdan que hablamos que una de las principales afectaciones de la alteración del ATM tiene que ver con los condicionantes oclusales? ¿Quién se encarga de percibir esta información? El núcleo mesencefálico. Y finalmente hablamos del núcleo espinal. El núcleo espinal, ese también es prácticamente en la región lateral, pero va a abarcar estructuras tanto de nuestra protuberancia como de el bulbo raquídeo. Y entonces, este último núcleo, que es el núcleo espinal, va a estar prácticamente en esta región lateral, va a abarcar la última parte de la protuberancia y de, ¿sale? Parte de la móvil, ¿vale? Entonces, se va a ir en estas estructuras tanto de nuestra protuberancia y hacia nuestro bulbo raquídeo. Entonces, repito, prácticamente en su región lateral, desde la protuberancia, perdón, hasta el bulbo raquídeo, en esta zona más. Disculpen el dibujo, ya lo saben. Este último núcleo, el núcleo espinal, es el que se va a encargar prácticamente de percibir o de interpretar la información del dolor y de la temperatura. ¿Vale? Vamos bien hasta acá. Entonces, repitiendo, para que no les quede claro, son 4 los núcleos que se encargan de la información de este nervio. Son 4 núcleos, un motor, 3 sensitivos. El núcleo motor principal lo encontramos en la parte central de nuestra central y media de nuestra protuberancia, ¿sale? Luego hablamos de 3 núcleos sensitivos. El primero es el núcleo mesencefálico, que hablamos que está en esta zona. Luego el núcleo espinal. Y finalmente el único núcleo ganglio que está por fuera de estas estructuras es el ganglio de Gasser o semilunar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. vamos a ir analizando cada una de las ramas que componen nuestro nervio trigémino. Recuerda que son 3 ramas. Son la rama oftálmica, la rama maxilar o B2 y la rama mandibular. ¿Sale? Entonces vamos, para ahí no nos vayamos mareando. Vamos a ver primero la rama B1.
Entonces, la rama B1, aquí está, ¿sale? Recuérdate que la rama B1 o nervio oftálmico o rama oftálmica es la más superior. Entonces, a partir prácticamente, vean, en la parte más superior del ganglio de Gasser va a salir esta primera rama. Recordemos que entonces tiene un sentido postero-anterior y vean, un tanto de manera ascendente. Entonces, tiene un sentido postero-anterior y en un sentido ascendente hasta alcanzar, ¿dónde? La hendidura esfenoidal, recuerda. Una vez que llega a la hendidura esfenoidal, prácticamente va a abandonar la cavidad craneal y se va a incorporar hacia nuestra cavidad orbitaria. ¿Vale? Aquí lo estamos viendo. Prácticamente aquí vemos gran parte de nuestra cavidad orbitaria. Si alguien quiere bolsas para basura, dice el señor. Esto de las clases en línea es todo un show, ¿verdad? Afortunadamente no se me ha salido ninguna mala palabrota. Ni a ustedes tampoco. En el otro grupo sí. Entonces, una vez que emerge hacia la cavidad orbitaria, aquí lo estamos viendo, ¿sale? Vean, se va a dirigir en sentido superior. Aquí hay unas variantes, ¿no? En algunas literaturas nos marca que este nervio oftálmico es la primera rama. Algunos libros le denominan el nervio de Willis. Entonces, no se me confundan, si en algún momento llegan a escuchar, dice, el nervio de Willis corresponde coloquialmente a la rama B1 del quinto par craneal, ¿sale? Esta prácticamente va a tener fibras estrictamente sensitivas, solamente sensitivas. ¿A qué qué va a inervar? Piel y mucosas de la región comprendida entre el dorso de la nariz, acuérdate, aquí tendría que estar el dorso de su naricita, ¿sale? Y el cuero cabelludo en la porción de la frente. Asimismo, va a dar parte también, inervación, estructuras al interior de nuestra cavidad orbitaria. Este nervio se va a dividir en tres grandes partes. La primera, la parte frontal, la rama lagrimal y la rama nasociliar. En el caso aquí de nuestro bonito simulador, solo nos marca la rama oftálmica y la rama ciliar. ¿Por qué la rama nasociliar? No tanto porque algunos libros mencionan que puede ser una subramificación de ambas ramas, o sea, no una rama completa, sino una subrama de estas dos para dar inervación a su territorio específico. Entonces, pero bueno, para fines prácticos de la materia, hablaremos que son tres ramas de este nervio oftálmico: la frontal, la lagrimal y la nasociliar. Entonces, empecemos primero con la rama frontal. La rama frontal prácticamente, vea, va hacia arriba y hacia afuera, o sea, se va a dedicar hacia arriba, hacia afuera, prácticamente hacia lo que es el techo de la cavidad orbitaria. Prácticamente, y entonces ahí va a dar inervación sensitiva a lo que es la piel y mucosas del puente nasal, prácticamente en su parte superior y externa del párpado superior. Y ojo, ¿se acuerdan que aquí en nuestro frontal, aquí, lo voy a colocar, aquí en nuestro frontal, en esta zona, hay un orificio? ¿Cómo se llama este orificio? Agujero supraorbitario. Exactamente. Entonces, este nervio frontal, una vez que alcanza la cavidad, la pared superior de nuestra cavidad orbitaria, va a emerger por el agujero supraorbitario. Y una vez que sale por este agujero, va a ramificarse hacia todo lo que es la piel de la frente, prácticamente hasta la mitad anterior, ¿no? Hasta la mollerita, por decirlo así, hasta lo que es la fontanela bregmática en esta zona, ¿sale? Eso aquí ya recibe el nombre de nervio supraorbitario, pero es exactamente el mismo nervio frontal que al pasar por este agujerito, ahora cambia de nombre a nervio supraorbitario, ¿sale?
Después, la siguiente rama. La rama ciliar o nasociliar. La rama ciliar forma de convergencia de varios pequeños nervios sensitivos y va a dar inervación específica a lo que es el párpado superior y a la región nasal. ¿Sale? Parte incluso de lo que es el septo del tabique nasal. ¿Vale? Y tiene esta región ciliar tiene una rama que se va hacia la inervación sensitiva de los músculos trocleares que están en esta zona. Luego, el nervio que no estamos viendo es el lagrimal, se había comentado. Este nervio lagrimal, recuerda, prácticamente tendría que estar en esta zona. Se los coloco. Acuérdate, tendría que dirigirse hacia esta zona, la parte media de nuestra cavidad craneal. Y aquí, acuérdate, tendría que estar nuestra foseta lagrimal. Entonces, su nombre lo indica, da inervación sensitiva a nuestra glándula lagrimal. Tiene un nervio secundario, o sea, anastomosa secundariamente con parte de nuestro nervio facial, que es el que le da la inervación motora a la glándula lagrimal. Entonces, la glándula lagrimal tiene doble inervación, una inervación motora, que es por el nervio facial, y una inervación sensitiva, que es por el nervio trigémino. Entonces, este le da la sensibilidad y para que pueda generar la lágrima y excretarla es a través del nervio facial. ¿Sale? ¿Dudas de la primera parte de este nervio? Dice, no, todo en orden. Vamos a la siguiente rama. La rama B2 o nervio maxilar o también llamado nervio maxilar superior, se darán cuenta, es prácticamente, perdón, la más, una de las ramas más voluminosas de nuestro nervio trigémino, ¿sale? Entonces verán que prácticamente va a emerger de la parte media del ganglio de Gasser, ¿sale? Y también va a atravesar el piso medio de nuestra base del cráneo y va a emerger, ya lo habíamos platicado, a través de las alas mayores del esfenoides por el agujero redondo mayor, ¿vale? Una vez que emerge por este agujero redondo mayor, prácticamente va a dar a lo que conocemos como la fosa pterigo-maxilar, ¿vale? Este nervio maxilar o rama B2 prácticamente es exclusivamente sensitivo, ¿vale? Pura y llanamente sensitivo. Y se va a proyectar hacia adelante prácticamente y por debajo del nervio oftálmico, que es la rama B1, ¿vale? Luego, aquí antes de salir de la cavidad craneal, da una ligera inervación sensitiva a la parte anterior de las meninges o de la dura madre, ¿sale? Antes de salir de la cavidad craneal. Y principalmente va a dar inervación sensitiva a lo que es piel y mucosas de la región comprendida entre el párpado inferior, la cavidad nasal y el paladar, ¿sale? Entonces, repito, este nervio va a dar inervación sensitiva y una vez que emerge de esta zona, a lo que es piel y mucosas de la región comprendida entre el párpado inferior, la cavidad nasal y el paladar. Es por demás decirles entonces que este nervio va a dar la inervación sensitiva, se va a cargar de la inervación sensitiva de los órganos dentarios superiores, en este caso la hemiarcada, estamos hablando del nervio derecho, la hemiarcada del lado derecho, ¿sale? De todos los órganos dentarios de la hemiarcada derecha, así como también de la mucosa del paladar duro y lo demás, ¿sale? Entonces, este nervio, y aquí eso sí se lo vamos a colocar, tiene a su vez 4 ramas troncales. Este nervio a su vez tiene exclusivamente 4 ramas troncales. ¿Cuáles son? Van a ser el nervio cigomático,
el nervio infraorbitario, el nervio alveolar superior y los nervios palatinos. Aquí hablamos de palatinos anteriores, posteriores y mayores. Pues prácticamente esas serán las 4 principales ramas en las que se va a dividir nuestro nervio. La porción cigomática, el nervio infraorbitario, el alveolar superior y los palatinos. ¿Sale? Jenny, que tiene problemas, ok. Ok, ¿vale? Entonces vamos a ir analizando cada una de las ramas de estos nervios. ¿Sale? Vamos a quitar aquí nuestro esfenoides para que no nos estorbe. Entonces, vamos a hablar ahora de la primera porción de nuestro nervio, que es el nervio cigomático. ¿Vale? Aquí lo están viendo en azul. ¿Sale? El nervio cigomático prácticamente son dos. Acuérdate que como es sensitivo, vamos de afuera hacia adentro. Va a estar formado por dos troncos nerviosos. Uno que es superior y uno que es inferior. El primero, el superior, es el nervio cigomático temporal, este que está acá. Nervio cigomático temporal. Y la porción nerviosa o tronco nervioso inferior es el nervio cigomático facial. El nervio cigomático facial, ¿vale? Entonces repetimos, el nervio cigomático, que es rama de la rama B2, está formado por dos troncos nerviosos bien delimitados. Uno, un tronco superior, que es el cigomático temporal, y uno inferior, que es el cigomático facial, ¿sale? Luego, entonces, primero, el cigomático facial, aquí vamos a quitarlo, es este. Su nombre lo dice todo, es de la región de cigomática, es decir, la región del pómulo. ¿Vale? No me deja seleccionar, ahí está. La región del pómulo. Por donde va a estar prácticamente, entonces aquí le ponemos nuestro hueso cigomático para que lo podamos... entonces aquí está. Acuérdate que la región del cigomático es la región de los pómulos o la región lateral de nuestra cara. Prácticamente este nervio cigomático facial va a estar dando inervación a lo que es la cara lateral de los pómulos y a la musculatura facial que está en esta zona, los músculos cigomáticos, parte del macetero en cuanto a inervación sensitiva. Una vez que se forman estos troncos nerviosos, va a ingresar a nuestra cavidad, a nuestro hueso a través del agujero cigomático facial que está aquí. Prácticamente va a atravesar este hueso lo atraviesa prácticamente, ¿vale? Y va a salir por su cara interna, en lo que es en la zona del piso lateral e inferior de la cavidad orbitaria, ¿sí? Espero que se estén ubicando. Acuérdate que el cigomático también ayuda a formar parte de la cavidad orbitaria en su porción lateral e inferior. Entonces, una vez que ingresa este nervio por el agujero cigomático facial, lo atraviesa y va a dar a lo que es el piso de de la órbita en su porción lateral e inferior. ¿Sale? Entonces, esto se va a dar inervación a las mejillas y a la piel lateral de la región frontocigomática. Luego, el siguiente, el otro tronco nervioso es el nervio cigomático temporal. Este nervio cigomático temporal es prácticamente superior. Este va a dar inervación sensitiva. Si ponemos aquí nuestro hueso temporal, y nuestro hueso frontal,
¿Sale? Prácticamente aquí lo estamos viendo, espero que se aprecien. El nervio cigomático temporal es el que se va a encargar de dar inervación sensitiva a la piel de la región lateral de nuestra frente. Aquí lo estamos viendo, ¿sale? ¿Vamos bien? Sale. Este es el primer nervio de esta rama B2, el nervio cigomático temporal. Luego, viene el siguiente, que es el nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario prácticamente es una continuación del nervio maxilar y va a recibir el nombre de nervio infraorbitario. ¿Se acuerdan dónde escuchamos ese agujero o conducto infraorbitario? ¿En qué hueso? ¿En el maxilar? En el maxilar, efectivamente. ¿Qué pasó acá? Ah, el Zoom, ya saben. Ya nos quedan menos de 10 minutos. Vale, entonces vean. El nervio, entonces, la rama B2, vean, aquí está marcada tranquilamente. Una vez que está en toda esta fosa, cuando alcanza prácticamente la cara posterior y el borde superior de nuestro hueso maxilar, antes de introducirse en este agujero y canal infraorbitario, va a recibir entonces el nombre, cambia de nombre, como las calles. Una vez que se introduce en ese agujero, va a recibir el nombre de agujero infraorbitario, ¿sale? De nervio infraorbitario. Entonces, el nervio infraorbitario es importante porque es el que se va a encargar de dar inervación sensitiva a, prácticamente tiene una amplia distribución sensitiva, ¿sale? Les decía, llega a la fosa palatina, atraviesa el canal infraorbitario, entra al agujero infraorbitario y durante su trayecto en este canal va a dar ramos tanto para los nervios alveolares superiores, anteriores y medios, ¿sale? ¿Cuáles son? Estos de acá. Ahorita los vamos a señalar. ¿Vale? Aquí lo estamos viendo. Entonces ve cómo, vamos a rectificar entonces, para que no se me pierda. Aquí está el nervio, la rama B2. Una vez que alcanza el borde superior de nuestro maxilar y llega al cambio, aquí ya recibe el nombre de nervio infraorbitario. Este nervio infraorbitario es el que va a dar entonces ramos para los alveolar superior y anterior y va a dar ramos para las ramas tanto orbitarias como los ramos alveolares superiores. ¿Sale? Entonces, el nervio alveolar superior medio inerva prácticamente a la estructura interna que es el seno paranasal maxilar y va a dar inervación sensitiva a los nervios, a los dientes premolares y primeros molares. ¿Sale? Mientras que el nervio alveolar superior anterior va a inervar al canino y a los incisivos superiores. ¿Sale? Entonces, prácticamente desde esta zona, este nervio va a dar inervación sensitiva a los órganos dentarios, que son desde los premolares hacia los molares. ¿Sale? Luego, la sensibilidad de los últimos molares va a estar suplida en alguna parte por los ramos alveolares posteriores y superiores, ¿sale? Principalmente. ¿Vamos bien hasta acá? Luego, finalmente vamos a hablar de vean aquí estamos viendo cómo hay la inervación por parte hacia el seno paranasal, al seno maxilar, perdón, el seno paranasal maxilar en esta zona. Luego, finalmente vamos a hablar de los nervios palatinos, que son también muy, muy extensos.
Aquí hablamos del nervio nasopalatino. Vamos a hablar de unas ramas que son los nervios del conducto pterigoideo. Y aquí vemos ramas del petroso mayor. Plexocarotídeos y petrosos profundos. Asimismo, vemos la inervación de los nervios faríngeo, el palatino mayor y el palatino menor. ¿Sale? Entonces, el nervio primero. Empezamos con el palatino, el nervio nasopalatino. Entonces, ve, el nervio nasopalatino prácticamente va a ir en un sentido por el borde posterior del hueso maxilar, se introduce a nuestra cavidad nasal, prácticamente recorre propiamente todo el piso de la cavidad nasal y va a atravesar el agujero nasopalatino anterior. ¿A dónde va a llegar este agujero nasopalatino? ¿Por dónde va a emerger? Acuérdate, por detrás de nuestros incisivos centrales anteriores. Hay un orificio. Entonces, una vez que emerge este nervio, va a distribuirse en la mucosa anterior del paladar y va a dar inervación sensitiva secundaria al incisivo central, incisivo lateral y al diente canino. ¿Vale? ¿Vamos bien? Luego, el nervio palatino menor, igual que el anterior, va por el borde posterior de nuestro maxilar, hace un movimiento descendente para pasar por detrás de la lámina horizontal de nuestro hueso palatino y se introduce en el agujero, nasopalatino posterior. Una vez que ingresa a ese agujero nasopalatino posterior, se vuelve horizontal, ¿ve? Y se va a distribuir hacia nuestra bóveda palatina, la mucosa de la bóveda palatina, y va a dar inervación secundaria sensitiva a nuestro diente canino, primer premolar, y secundariamente a primero y segundo molar. ¿Vale? Siguiente nervio de estos palatinos. El palatino mayor. El nervio palatino mayor, igual, prácticamente nace de un tronco como el palatino mayor, pero se dirige igual por el borde posterior del maxilar y se va se vuelve posterior. Al volverse posterior va a dar dos ramos de inervación. Uno, primero a la parte inicial del velo del paladar y secundariamente a los músculos tensores del paladar. Todo esto en cuanto a inervación sensitiva y ligeramente motora. ¿Sale? Y finalmente hablamos también del nervio faríngeo. El nervio faríngeo se vuelve posterior y va a dar inervación sensitiva exclusivamente a los primeros músculos o pilares anteriores de nuestra faringe. Y finalmente, los que son intracraneales propiamente dicho, son este grupo de nervios, que son el nervio del conducto pterigoideo, que su nombre lo dice, se introduce en el agujero que se encuentra entre las dos apófisis pterigoides, y se mete hacia el piso medio de la base del cráneo para introducirse en el conducto carotídeo. Acuérdate que el conducto carotídeo es el que encontramos en la porción petrotimpánica de nuestro hueso temporal. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, chicos? No, Doc, ninguna. Creo que no. Bueno, entonces, No, profe. ¿no? Repásenlo, por favor. Yo espero ya subir hoy, voy a dejar de grabar esto.